Ahora sí. Ujú. Muy bien. ¿Qué tal, hermano? Vamos a dar inicio ahora a la clase y agradecer a Dios por este tiempo, ¿no? Padre Santo, gracias te damos en esta noche, te suplicamos tu bendición por este estudio acerca de cómo podemos presentar defensa, Señor, de nuestra fe que tenemos, Señor, en ti, la fe, la confianza que tenemos en Cristo, Señor, y que mucha gente, muchos grupos sectarios, tratan, oh Señor, de acomodar sus pensamientos y teología, muchas veces en contra de la palabra, Padre. Bendice, Señor, este tiempo y que podamos tener estas herramientas para poder, con sabia decisión y prudencia, poder refutar estos argumentos falsos que se levantan, Señor. Gracias, Padre, por mi hermano Manuel y por aquellos que están por entrar. Por alguna razón, Señor, no ha podido estar este momento. Cuídalos, Señor, y bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mi hermano, acá vamos a tener que, a ver, hacer algunos arreglos aquí. Ya, ¿dónde está? Ya, que voy a tener que, a ver, ya. Muy bien, ahora sí. Aquí vamos a hablar ahora acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es el nombre que se le conoce a los mormones. Bueno, normalmente lo conocemos con el nombre de los mormones, pero en verdad es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eh, y en base a eso nosotros vamos a ir trabajando en su teología, en sus creencias, que obviamente no son verdaderas, ¿no? En la mayoría de las cosas. Voy a hacer ver un video también, esperemos que nos dé el tiempo, para poder ver un video de 6 minutitos en los cuales vamos a tratar este asunto de cómo es la doctrina mormona. Si bien es cierto, dice que ellos utilizan la Biblia, no sé si usted los ha escuchado en algún momento, mi hermano Manuel, que utilizan también el Nuevo Testamento y la Biblia, ¿no? Pero ellos utilizan el Tercer Testamento, ¿no? Porque hay un Antiguo, un Nuevo y otro Testamento, según ellos, el Tercer Testamento, que es el libro del Mormón, pues, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, en primer lugar, acerca de ellos, una breve introducción, una breve historia también, aunque hay una historia tan profunda sobre los mormones, fuentes de autoridad, creencias y prácticas, falsas profecías y conclusión, pues lo vamos a tener en esta oportunidad. ¿Usted qué sabe de los mormones, mi querido hermano? Mm, no, sé lo básico nomás, que es una secta, Ya. ¿no? No sabía que la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días eran los mormones. Pensé que era otra Ah, ya secta, ¿no? te Pero aceptan. Ya. sí, este curso es muy importante, ¿no? Porque voy a conocer más de esto. Eso quiero, Ya, mi conocer hermano. de esta. Sí, es parte de la apologética poder estudiar a estas sectas, conocer inclusive de sus doctrinas, ¿no? Que totalmente falsa en la mayoría, pues, ¿no? Y en base a esto, obviamente, nosotros no decimos, cuando empezamos a conocer al Señor, vamos a conocer de Él primero como fuente, como base principal de nuestra doctrina. Y en base a eso vamos a ir conociendo los errores doctrinales de cada grupo religioso, de cada secta, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros principalmente nuestra fuente de información es la palabra de Dios y en base a eso nosotros nos vamos a guiar como una directriz qué cosas están mal, qué cosas están pensando ellos en esta secta que vamos a tratar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aunque los mormones sean personas agradables y tengan un programa de beneficencia social que se halla entre los mejores del mundo, el mormonismo sigue siendo una secta falsa. En verdad, hermanos, ellos tienen ayuda social por todo el mundo, por todo. No sé si usted ha visto por ahí a dos chicos de blanco y negro, como con el título de elder, ¿no? Acá en el pecho, en el bolsillo, elder, ¿no? Que significa anciano para ellos, ¿no? Un elder es un anciano. Sí, Porque, ¿sí? pastor, son dos, paran caminando uno que es rubio y uno que es latino, ¿no? Ellos son, ¿no? Ajá, sí, Ponteros. sí, no, no. Sí, sí, no, Ay, o de repente un africano, o un extranjero se podría decir, ¿no? En todo caso, un extranjero que no sea de aquí, de la zona, sobre todo. Entonces, ah,
Sí, son agradables, son bien pasibles, ellos no discuten, ellos no van a salir a pelear, como los testigos de Jehová, que ya vamos a ver, pero obviamente hacen gran ayuda social, tienen beneficencias por todo lado del mundo, pero ellos son una secta, lamentablemente. Se identifican como miembros de la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Y en la visitación de casa en casa, su método predilecto, usan terminología cristiana, o sea, van así, somos cristianos, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, pero una vez que tú vas entrando, te dan una primera cita, una segunda, una tercera, y dicen, sí, también tenemos la Biblia, pero también tenemos la Biblia del Mormón, que es lo que es el Evangelio que Dios ha dado revelado en los últimos siglos, ¿no? Porque recuerda que ellos fueron fundados, ahorita vamos a ver, en los años 1800, donde empezó la época de las profecías, un tipo de ese sensacionalismo profético, y allí surgieron las sectas. La mayoría de las sectas que hoy conocemos han surgido de ese siglo, ¿no? Entonces, eh, buenas noches a nuestra hermana Kelly, si no me equivoco. Sí, buenas noches, mi hermana. Entonces, han surgido en esa época, ¿no? Siempre utilizan terminología cristiana, sí, somos cristianos, somos evangélicos, inclusive dicen, ¿no? Oye, eso ya es un poquito triste por ellos, ¿no? También, eh, así terminan por confundir y crear dudas acerca de las doctrinas básicas del cristianismo y de la integridad de las iglesias evangélicas. Usan la Biblia tan solo para comenzar. Entonces pasan por el libro del Mormón al que consideran al mismo nivel de autoridad que la Biblia. Es decir, ellos consideran que el libro del Mormón es tan igual de inspirada o tiene autoridad igual que la Biblia, ¿no? Y vamos a ver por qué razón ningún otro libro tiene la misma autoridad que tiene Cristo, que tiene la palabra de Dios, que tiene las escrituras, la Biblia. Eh, ¿Por qué razón? Porque ellos obviamente han inventado este libro con Joseph Smith, ¿no? Una breve historia. El profeta de los mormones, Joseph Smith Jr., nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, estado de Vermont. Fue criado en la pobreza y en la superstición y no tuvo instrucción alguna. Si usted quiere saber un poquito más de la historia de los mormones, yo le animo a que usted busque en el internet. Hay muchos trabajos sobre grupos sectarios y hay libros. Yo tengo varios libros acá de herejías y sectas y religiones en el mundo y se habla con mayor amplitud en cuanto a la historia, ¿no? Yo les voy a mandar un libro de las sectas y usted va a conocer un poco más allí, si usted gusta leer, entonces usted va a poder informarse un poquito más. Acá yo estoy resumiendo, pero para que ustedes conozcan un poquito. Fue criado en la pobreza y en la superstición, como estábamos diciendo, y no tuvo ni instrucción alguna. En 1820, cuando tenía 15 años y vivía en Palmyra, estado de New York o Nueva York, hubo un gran movimiento evangelístico en esa región. Sabemos que empezó a ver el sensacionalismo de las profecías, ¿no? Que viene el fin del mundo, que hay una profecía de que ya se acaba el mundo, tal fecha, tal fecha. Entonces todo el mundo empezó. Y esto escuchó él también. Fue así, entonces, que Joseph Smith fue a orar al bosque y según los registros mormones, ¿ah? No nosotros, ¿ah? Que hemos investigado, ¿no? Allí le preguntó a Dios a cuál de las iglesias debía pertenecer, porque en él también hubo un avivamiento de querer buscar las cosas de Dios. Entonces, pero él dice que vio una visión. Se le aparecieron dos ángeles resplandecientes que se pararon delante de él. Eran nada menos, según él, que Dios y Jesucristo, ¿no? Dios señaló hacia Cristo y le dijo al joven que apenas tenía 15 años, Joseph, este es mi hijo, óyelo, ¿no? Ya sabemos de dónde saca, ¿no? Estamos hablando del del año 1800, ¿no? Cuando ya sabemos por base cristiana, por fundamento cristiano, que no existe más revelación después de los últimos libros, como el Apocalipsis, porque ahí los apóstoles recibieron toda la revelación y desde allí ya no existe más revelación. Entonces, ¿qué visión vio Joseph Smith? Es muy cuestionable, es algo que la Biblia no enseña ya, y por lo tanto él dice que vio en esta visión, pero no sabemos si verdaderamente vio, porque nunca pudo haber visto a Dios y a Cristo, ¿no? Y señalándole todavía, este es mi hijo y a él óyelo, ¿no? Diciendo estas cositas. Smith le preguntó al igual a cuál iglesia debía pertenecer, según él, según esta primera visión,
porque tuvo como 4 visiones, hoy vamos a ver 2 nomás, y Dios le dijo que todas las iglesias estaban desviadas y corruptas y que no se fuera a unir a ninguna de ellas, ya que el Evangelio de Cristo sería restaurado en breve. Según él, según en su visión que recibe, Dios le dijo, ¿sabe qué? Todas las iglesias se han corrompido, todas las iglesias se han desviado, solamente la iglesia del primer siglo mantuvo el evangelio intacto, la Biblia intacta, pero desde después del siglo 3, 4, 5 ya se ha corrompido. Entonces, según él, cuando Dios le dice, mira, no vayas a ninguna de esas iglesias porque están corrompidas, entonces, ya que ahora, según esto, lo que él cuenta, el Evangelio de Cristo sería restaurado en breve. Mira, ¿por qué razón sería restaurado en breve? Porque iba a recibir una supuesta nueva revelación. ¿Me entienden? ¿Está conmigo, no, hermanos? Entonces, por esa razón, él dice no, pero a pesar de esto, Joseph se unió a la iglesia metodista. Joseph de Smith, ¿no? Se unió a la iglesia metodista porque pensaba que allí podía encontrar alguna luz. Recuerden, lo que él dice en este tiempo, nadie le ha visto, nadie ha podido ver en qué sentido sus visiones y toda la historia que él cuenta, vamos a entender un poquito después. En 1822, en otra segunda visión, según él, el ángel Moronia, mira, un ángel Moronia, se le apareció en su cuarto varias veces, ¿ah? El cual le reveló que en el monte Cumora, cerca de Palmira, estaban escondidas las placas de oro que contenían el evangelio puro. Es decir, según él, ya Dios en su primera visión le avisó que no se una ninguna iglesia, o están corrompidas, toditas, y que ahora recién le va a revelar dónde está el verdadero evangelio, el evangelio puro. Pero eso contradice lo que en la palabra de Dios enseña, ¿no? Cuando Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16:15, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde, Pedro, esto no lo has recibido por medio de carne y sangre, sino por revelación del Padre, ¿no? Por eso las puertas, he aquí, tú eres la roca y sobre esa roca edificaré mi iglesia y ni la muerte ni el Hades prevalecerán sobre ella. Entonces, él edificó su iglesia a lo largo de los siglos. La muerte y el Hades jamás prevalecieron sobre la iglesia y sobre el evangelio. Siempre ha sido intacto, siempre se ha conservado puro hasta el día de hoy. El problema es que Joseph Smith llega con ese entusiasmo emocional de querer presentar una nueva o supuesta nueva revelación que Dios le está dando. Entonces, con esta premisa, este evangelio puro, según él, contenía la historia de los primitivos habitantes del continente americano, entre 600 años antes de Cristo y 400 después de Cristo, y que estos eran descendientes de la tribu de José. Esto significa, yendo contra toda la arqueología, contra toda la paleontología, contra toda la historiografía, que los expertos coinciden que nunca existieron en el continente americano judíos durante el año 600 antes de Cristo y 400 después de Cristo. Esto es una falsedad. Nunca hubieron. Por lo tanto, todo lo que él dice es pura mentiras. En la misma caja, dice, con las placas de oro, según él, que recibió esa visión, le dijeron que en esa misma placa estaba el Urín y el Tumín, unas piedras que servían para traducir las placas y el pectoral sacerdotal. Entonces, ¿usted ha escuchado del Urín y el Tumín, mis hermanos? Sí, pastor, en el Ya, Antiguo eso, Testamento, en ¿no? el Antiguo Testamento, obviamente. Allí en el Antiguo Testamento se podía ver que esto era más que todo para decidir, tomar decisiones, siempre y cuando Dios esté guiando con el Urim y Tumim, ¿no? Y obviamente esto se ha perdido, pero sí se menciona y no sabemos cómo es hasta el día de hoy. Y el pectoral sacerdotal. ¿Para qué? Porque él supuestamente iba a recibir nueva revelación. Así que, hermano, o la Biblia está mintiendo, o todo lo que dijo este hombre eran puras falsedades, puras mentiras. Ya de arranque diciendo que en el continente americano
cuenta la historia de los primitivos habitantes. Si nosotros vamos al siglo VI, siglo IV, estuvieron los Paracas, estuvieron los Nazca. Entonces, ¿de qué tribu está hablando? Y descendientes de Judá. Entonces, y si eran descendientes de Judá, o de José, mejor dicho, hablaban hebreo. Pero sabemos por la historia que en todo el continente americano nunca nadie habló hebreo. Nunca. Todos han hablado su dialecto, su idioma. Entonces, ya partiendo de allí ya es pura mentira lo que está diciendo pues Joseph Smith, ¿no? Lo que dijo en su momento. Por fin, el 22 de septiembre de 1827 recibió del ángel un libro escrito, dice, con extraños jeroglíficos, escritos en egipcio reformado, en placas de oro. Dice que lo tradujo con gran dificultad y lo publicó como el libro del Mormón en marzo de 1830. Y el 6 de abril de 1830 fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Según él, encontró estos registros allí en el monte Cumora, y en este monte Cumora él fue y encontró estos bloques de oro, con las placas de oro escritos según él en un idioma egipcio reformado. Ahora, existe el egipcio reformado, no sé de dónde se inventó este señor este idioma, estas palabras, o estas formas de escritura como el egipcio reformado, pero según los que son expertos lingüistas, eh, historiadores, nunca han escuchado durante siglos de estudio un idioma que se llame egipcio reformado. Entonces, ellos mismos han desbaratado a los mormones y no son cristianos en su mayoría, simplemente son personas que no sí, que son seriamente estudiosos, pues, ¿no? De escritos antiguos. Y cuando ellos le preguntan en aquella época, ¿de dónde se sacó esto? Obviamente, él se inventó la historia de los mormones. Y es más, él utilizó una historia de otro autor que él vio y lo puso a escribir para llamar el libro del Mormón. Ahí añadió versículos de la Biblia. ¿Para qué cosa? Para hacer ver que es algo que, como el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, todo esto para seguir engañando a la gente. Lamentablemente se le conoce históricamente a Joseph Smith, mis hermanos, leyendo en los libros de historia del Museo de Historia allí en Estados Unidos. Usted puede recurrir, si usted sabe inglés, puede entrar a esos libros, porque hoy día todo está por internet. Y obviamente se sabe que este Joseph Smith era un cuentista, era muy bueno eh, contando cuentos, muy bueno, experto. Y así quería hacer dinero, pero cuando vio la posibilidad de poder hacer un libro para que regale o para que dé a los mormones, ¿por qué los vendía? Hoy en día el libro del mormón no se vende, ¿verdad? Pero en ese tiempo él podía venderlo. Y obviamente cuando creó la iglesia de los santos los últimos días, es allí donde empieza pues a tener más dinero. Y se sabe que él era pues polígamo, ¿no? Polígamo. Y como polígamo él tenía más de 25 mujeres, casi 30 mujeres. Y por eso es que en un tiempo los mormones, ya vamos a ver más adelante cómo se dividieron en cuatro grupos, y algunos creían en la poligamia, otros no, otros se reservaron, otros hasta el día de hoy consideran que la poligamia ya no es dable. Pero hay un estado en Estados Unidos, en Utah, que se ha dividido en dos grupos. Los mormones tradicionales, polígamos, que son familias polígamas que permiten la poligamia, y hay otro grupo de mormones que no permiten la poligamia. Entonces, así está dividido Utah, allá en Estados Unidos, hasta el día de hoy, ¿no? Es toda una ciudad, son mormones en mayoría. Ahora están yendo los cristianos, los evangélicos bautistas, hay bautistas, pero son pocos, y siempre están luchando contra ellos, de cierta manera defendiendo la doctrina. Seguimos. Fuentes de autoridad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? Tal vez me pueden decir algo. Sí, dígame, hermano. ¿Todo bien?
Ya, seguimos entonces. Vamos a ver ahora tres fuentes de autoridad, oh, perdón. En la Biblia, según ellos, la Biblia, también el libro del Mormón, Doctrinas y Convenios, y la Perla de Gran Precio. Hay otro quinto libro que es el libro de Abraham, si no me equivoco, que según él también encontró un manuscrito que al final era pues una historia, pero en un idioma diferente, que según él era por revelación de Dios, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos y qué significa. Obviamente la Biblia para ellos, que ellos creen en la Biblia, creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté correctamente traducida. Para ellos, la Biblia hasta donde esté correctamente traducida se considera Biblia. Mientras tanto, según ellos, y de acuerdo a lo que dijo José Smith en el inicio de la información que hemos dado hoy día, y cuando él empezó, él dijo que todas las iglesias están corruptas y por ende el Evangelio o la Biblia hasta ese entonces estaba corrompida. Por eso es que él debía de recibir una nueva visión para tener una nueva revelación, y ahí está pues la Biblia del Mormón. Reclaman que todas las traducciones de la Biblia están corruptas y por ende no contienen la verdad. Es decir, ninguna versión ahorita tiene la verdad. Y él ya lo decía hace 2 siglos y medio atrás, casi 3. Entonces, viendo esto, vamos a leer a continuación el fundamento de su autoridad para rechazar la Biblia. Dice esto: y después que proceden por la mano de los 12 apóstoles del Cordero, de los judíos a los gentiles, tú ves la formación de una iglesia grande y abominable. Dice. Esto refiriéndose a las iglesias de aquel entonces, pues, ¿no? Que es la más abominable de todas las demás iglesias. Pues he aquí, ha despojado el Evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas, y también ha quitado muchos de los convenios del Señor. O sea, según esta primera de Nefi 13, 26 al 27, él ha recibido esta revelación y ha dicho, pues, que han despojado el Evangelio del Cordero eh, de muchas partes, que son evidentes y que enseñaba la Biblia, pero que ahora no lo tiene, pero que el mormón los va a restaurar. Esa es la idea. ¿Y dónde está? Quiero ver acá un ratito. Por si acaso yo tengo, he comprado mi libro del mormón también, hermanos. Y voy a leer lo que dice primero en Nefia. Y todas son historias tontas y absurdas en su mayoría, que no tienen fundamento, hermano. Primera en Nefi 13, ¿no? A ver, ¿dónde está? Estoy en el 17 todavía, ya. 13, 26. Según ellos dice esto, ¿no? Y después que procedan por la mano de los 12 apóstoles del Cordero de los judíos a los gentiles, tú ves la formación de una iglesia grande y abominable, que es la más abominable de todas las demás iglesias. Pues he aquí, ha despojado el evangelio del Cordero. Y ha hecho todo esto pervertir las rectas vías del Señor para cegar los ojos y endurecer el corazón de los hijos de los hombres. Por tanto, ves tú que después que el libro ha pasado por las manos de esa grande y abominable iglesia, se han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro, el cual es el libro del Cordero de Dios. Entonces, y después que se quitaron estas cosas claras y de gran valor, va entre toda la nación de los gentiles, y luego que va entre toda la nación de los gentiles, sí, aún hasta el otro lado de las muchas aguas que has visto entre los gentiles que han salido del cautiverio, tú ves que a causa de las muchas cosas claras y preciosas que se han quitado del libro, cosas que eran claras de entendimiento de los hijos de los hombres. O sea, va dando muchas vueltas inclusive. Obviamente en este caso era un buen cuentista, pero no era un buen escritor, obviamente. Por eso es que hay muchas fallas gramaticales dentro del Mormón, del libro del Mormón. Hay fallas históricas, hay fallas de ciudades, hay fallas de productos en su época, en su momento, y hoy en día se les ha confrontado los mormones, pero ellos dicen, no, pero si tú tienes que orar a Dios y sentir en tu corazón que es la palabra de Dios y Dios te va a hacer sentir que en verdad es la misma palabra de Dios. Y yo he conversado con una mormona así de frente, ¿no? Y cuando ya le estaba debatiendo en el colectivo, se bajaron inmediatamente del colectivo. Estaban yendo a un destino y porque yo les pregunté antes, ¿no? Yo sabía porque yo les pedía, ¿dónde están yendo? Estamos yendo de aquí nomás
a tal lugar. Ah, yo también estoy de camino por ahí, podemos conversar. ¿Cómo enseñan ustedes? Y ahí empecé a hablar, 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 y cuando ya empezaron a caer en contradicciones, es allí donde inmediatamente el encargado los bajó a toditos. Y qué triste, porque yo le dije, mira, si usted va a ir con la verdad, sabiendo la verdad de lo que le he enseñado, pero hoy usted sabe la verdad y no va a tener excusa de que nunca le hablaron del Evangelio de Cristo. Entonces, en este sentido, este grupo sectario viene engañando a la gente, ¿no? Como hemos dicho al principio de la introducción, son grandes, grandes ONG que tienen beneficencias. Ellos tienen hasta el día de hoy, tienen una de las más grandes eh, hospitales como los adventistas, muy buenos hospitales como los de los Testigos de Jehová, y ayudan a mucha gente en caridad. Seguimos. El libro del Mormón fue publicado en 1830 como si su autor fuera Joseph Smith, ¿ya? Lo publicaron, él era el autor, porque ahí se escribió como autor Joseph Smith, ¿ya? Pero después, en las ediciones sucesivas, Smith aparece tan solo como traductor, ya no como autor, sino como traductor. El libro narra la venida de Cristo resucitado a la América, donde les habría predicado a los habitantes, ¿no? Por ejemplo, acá dice, traducción original de las planchas al idioma inglés por Joseph Smith, hijo o junior. Si cuando él empezó a traducir diciendo que era la misma palabra de Dios, ¿qué hacen los escritores del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento? Yo, Pablo, apóstol, escribo esta carta, mando mis saludos. Entonces ellos son los escritores o los autores. Pero ahora ya no lo tratan ni como escritor ni como autor a Joseph Smith, sino solamente un traductor. Mientras que él en la época se consideraba el autor escritor del libro del Mormón. Y así se producían sus libros y así se vendían. Pero hoy usted puede ver aquí, no sé si usted puede leerlo, a ver, no sé si usted puede leerlo allí, ¿qué dice? Allí dice traducción original de las planchas al idioma inglés por Joseph Smith, hijo. Ya no es el autor ni el escritor del libro que recibió por una supuesta revelación, ¿no? Entonces, todo eso son puras mentiras, pues, hasta el día de hoy. El libro de Mormón fue publicado dando esto por resultado la formación de una iglesia cristiana en América en el siglo V antes de Cristo, dice, ¿no? Eh, que hubo una formación de una iglesia en el siglo V antes de Cristo, ¿dónde? En América, en América. Cuando nosotros vamos a las escrituras en Mateo 16:15, en el siglo I o el primer siglo de después de Cristo, ¿cuándo comenzó la iglesia cristiana? ¿Cuándo verdaderamente empezó la iglesia, hermanos? Les pregunto. ¿Aló? ¿Están conmigo? ¿Alguien sabe cuándo comenzó la iglesia de Cristo? La verdadera iglesia, que somos nosotros, obviamente. ¿Cuándo empezó? Mateo 16:15 dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el español es en futuro, en tiempo futuro, pero en el griego implica un futuro continuo, es decir, va a seguir edificando la iglesia. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empezó la iglesia? El día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2. Entonces, desde ahí inició la iglesia, no como los mormones que dicen que 5 siglos antes de Cristo ya se había formado la iglesia cristiana, la supuesta iglesia de los mormones. Entonces, ¿dónde se encuentra esto? En manuscritos encontrados, ¿no? Y eso implica, pues, que esto es algo falso. Una novela de 1812 y 1814 por Solomon Spaulding, quienes muchos creen que fue plagiada por Joseph Smith para formar el libro de Mormón. En ese tiempo, pues, no había copyright, derechos de copyright, pues, mis hermanos. ¿Ya? En ese tiempo no había eso de copyright. Entonces, ¿qué aprovechó Joseph Smith? Simplemente plagió todos los escritos de este escritor conocido por una novela
de Salomón Spaulding y lo grabó. Y esto se fue denunciado, hermano, y esto está registrado en las denuncias de aquella época, allí en Palmyra, en Estados Unidos, en Nueva York. Y esto está registrado, nadie puede negar eso. Solo que hoy en día pues nadie conoce, ¿no? Nadie está investigando. Por eso se investiga. Y uno va a la... Si usted tiene un amigo americano que conoce sobre esto, un cristiano, pregúntelo allá si vive en Nueva York, que vaya a uno de esos lugares donde se encuentran las bibliotecas o los juicios y allí va a encontrar este juicio de Joseph Smith. Hay un libro que ya no aparece el día de hoy, pero se le llama Fabricantes de Dioses, porque los mormones son expertos creadores de dioses, porque ellos dicen que tú puedes llegar a ser Dios en su doctrina mormona. Entonces, Joseph Smith plagió completamente el libro, hermano, y añadió, sacó versículos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y los mezcló inclusive en algunos casos. Y esto ya es una tarea para investigar qué versículos ha mezclado y qué, de dónde ha sacado, ¿no? Y hay algunos que ya lo han registrado. En base a esto, pues ahora se sabe que los mormones son pues falsos, obviamente, desde un principio. Las doctrinas y convenios es el libro fundamental de los mormones. Contiene 138 supuestas revelaciones dadas por Dios a Joseph Smith entre 1830 y 1843 como palabra del Señor. Es también llamado libro de los mandamientos por la iglesia reorganizada. Porque cuando Joseph Smith muere, pues se dividieron en grupos y uno se llama la iglesia reorganizada, otro la iglesia de Jesucristo de los santos últimos días, que son los mormones actuales, y hay otros dos grupos más, las cuales seguramente en su momento, si usted quiere investigar un poquito más, yo le puedo dar ahí los archivos para que usted busque y lea un poquito más sobre ello. Pero ahorita me acuerdo de la iglesia reorganizada, y la iglesia de Jesucristo de los santos, porque es solamente la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, la que cree en la poligamia y la que no cree en la poligamia. Son tres hasta ahora, pero son como, se ha dividido casi como en 5 o 6 grupos, si no me equivoco. En este libro Dios es presentado como alguien de carne y hueso y se enseña el bautismo por los muertos. En Doctrinas y Convenios ellos enseñan que Dios fue un hombre y a nivel que iba creciendo espiritualmente se hizo un Dios y él ha creado los planetas, él ha formado los planetas y tuvo dos hijos o varios hijos espirituales, dos de ellos Jesús y Satanás, que son sus hijos, para que comparen, para que vean, ¿no? Qué tan grave es la creencia de los mormones. Decir que Jesús y Satanás son hermanos espirituales, hijos espirituales de Dios, es una blasfemia, es una herejía por completo. Por eso los mormones son unos herejes terribles, porque se pueden hacer dioses a sí mismos, según su doctrina. La perla de gran precio consta del libro de Moisés, que equivale a los 6 primeros capítulos de Génesis, y del libro de Abraham, una traducción de un papiro egipcio, el cual se probó más tarde que era fraudulento. En esa misma época, estamos hablando del siglo XVIII, en el año 1850, 1860, 1940. Contiene además varias revelaciones de que se dice que fueron dadas por Dios a Smith y los 13 artículos de fe del mormonismo. Eh, yo tengo acá los 13 artículos de fe del mormonismo. Déjeme ver un ratito, eh, para que ustedes lo vean. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo tengo acá. A ver aquí. No, tampoco. No, no lo tengo acá. Pero lo tengo en PDF. Ya, déjeme ver un ratito. A ver. Tiene 13 artículos donde ellos fomentan estas doctrinas que para ellos son fundamentales, mis hermanos. Entonces, no está acá. Voy a tener que ver. No, 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 no aparece acá. Pero ya si quieren, yo les mando esos 13 artículos del mormonismo que hasta el día de hoy ellos mismos lo tienen en su propia página web de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Seguimos. Según ellos, tienen registros, obviamente sus registros son fallidos. Por ejemplo, ¿no?
En la Torre de Babel el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, según Génesis 11:9. Pero según el libro del Mormón, en Éter 1:35 al 37, dice, en la Torre de Babel el Señor confundió el lenguaje de la tierra, excepto el lenguaje de Jared, sus hermanos, sus amigos y sus familias. Entonces, ¿quién es Jared? Es un descendiente de la tribu de José, según él. Entonces, equivocadamente los jareditas, como ellos consideran, nunca fueron confundidos en lenguaje. Pero de acuerdo a Génesis, obviamente, si ellos se quieren referir a la misma Torre de Babel, están perdidos, pues, ¿no? Están dando, están dando una falsa información. Por ejemplo, la iglesia de Cristo y el Evangelio nunca desaparecieron como para que tuvieran que ser restaurados. Mateo 16:18, eso lo hemos hablado. Efesios 3:21, Judas 3. La palabra de Dios nunca pasará, dice según Mateo 24:35. Sin embargo, en primera Nefi, lo cual hemos leído hace un momento, una iglesia grande y abominable ha despojado el Evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas, ¿no? Y se han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro, el cual es el libro del Cordero de Dios, según ellos. Jesús también dice, el Mesías nació en Belén, no en Jerusalén, como dicen los mormones. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, Mateo 2:1, en comparación con Miqueas 5:2, ¿no? Y tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será rey sobre Israel, que sus salidas son desde el principio. Perdón, hermano. Y aquí dice, mira, primera Nefi, no que estoy engañando, hermano, o sea, de su propio libro, voy a leerlo. Primera Nefi 1:4. ¿Dónde está? Primera Nefi 1:4. Acá está. ¿Dónde está? Ah, no. Alma 7:10. Alma 7:10. Y estoy buscando en otro lado. Alma 7:10. Acá está. Y he aquí, nacerá de María en Jerusalén, dice, ¿no? Que es la tierra de nuestros antepasados. Y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, sí, aún el Hijo de Dios. ¿Ves? Dan información falsa, registros falsos, porque Jesús no nació en Jerusalén. ¿Dónde nació? En Belén. Y lamentablemente los mormones creen así a esto y que esto es palabra de Dios para ellos. Cuando uno se va tocando punto por punto, hermanos, inclusive sobre sus monedas, porque ellos dicen que en el eh, siglo V antes de Cristo, cuando hubo la guerra, hubo más de 2 millones de muertos allí. Eso lo vamos a ver en un momento seguramente, donde sucedió en el monte Cumora, ¿no? Pero cuando se les ha pedido que si de verdad ellos tienen la verdad, quieren hacer excavaciones, los arqueólogos, los paleontólogos, los historiólogos, para que entren allí y busquen las evidencias, ¿no? De que hubo más de 2 millones de muertos, ¿no? Cuando hay 2 millones de muertos, obviamente se va a excavar, como los hay en Israel, donde hubo varias guerras, varios combates en Israel, en la zona de Jezreel, o llamado también Armagedón. Allí hay gente y se ha encontrado espadas, se ha encontrado cadáveres, huesos que han sido muertos y ahí han quedado. Y todo eso lo que dice la escritura. Pero cuando se quiere hacer lo mismo para investigar si verdaderamente el libro de Mormón dice la verdad, ellos dicen, no pueden entrar a hacer excavaciones acá, es un lugar sagrado. Más que Jerusalén, más que en aquel entonces, ¿no? Qué triste. Jerusalén no es la tierra, sino una ciudad en Judea, como la era también Belén, ¿no? Entonces, esto es importante entender con sus registros que son fallidos, obviamente, falsos. También, hermanos, ahorita se va a cortar y ya para ir viendo esto acerca de la Trinidad y las prácticas de José Smith, voy a empezar el